¿Qué tal? Muy buenos días, Valentín. Un gusto saludarlo. Bueno, si hay que pasar en limpio, ¿cómo evaluás el escenario post-23 de enero que queda en Venezuela? Bueno, queda claro que este enero ha marcado un punto de inflexión. Hasta aquí, ambos poderes, el legislativo manejado por la oposición y el ejecutivo manejado por el régimen, se repelían, se cuestionaban, se denunciaban, se denostaban, pero se reconocían sus respectivas legitimidades. Eso ha cambiado a partir de este mes de enero. Hay un nuevo escenario. En ese nuevo escenario hay dos cabezas en un país, dos cabezas reclamando la legitimidad para sí, y esta realidad bicéfala implica avanzar hacia la cornisa de una guerra civil o quedar en riesgo de caer en una guerra civil. Creo que en lo que debe concentrarse el mundo es, primero que nada, evitar una guerra civil promoviendo la salida negociadora. Segundo, entender que la única negociación seria posible tiene que apuntar a la salida de una situación de régimen autoritario, o sea, negociar el retorno a una democracia. Un régimen como el que ahora existe no puede ser la alternativa futura, porque implica una verdadera y oscura pesadilla para la mayoría de los venezolanos. Claro, eso es bien interesante porque marca un poco esta grieta que se ha generado entre diferentes países. Están los que directamente se la juegan por Juan Guaidó, están los que directamente se la juegan por Maduro, pero en el medio, por ejemplo, los pronunciamientos de la Unión Europea dan la sensación de que lo que están queriendo es, bueno, vayamos a elecciones. ¿Cómo estás visualizando esta grieta internacional que se ha producido en las últimas horas? Bueno, Valentina, era esperable, y lo que es importante entender que los posicionamientos en la mayoría de los casos a favor de uno u otro no tienen que ver con interpretaciones de cómo se está aplicando de uno y otro lado la letra constitucional. Tiene que ver con intereses geopolíticos, intereses geoestratégicos, intereses económicos. A Rusia lo que le importa es tener otro pie, porque desde la era soviética tiene un pie en Cuba, es tener otro pie en un área que es de íntima influencia de los Estados Unidos, sacando el cerco geopolítico que Estados Unidos y las potencias europeas le impusieron al incluir en la OTAN países que pertenecieron al Pacto de Varsovia. A China no le preocupa la transparencia de la democracia en un país caribeño, le preocupa que un régimen cumpla, o que un país cumpla con todos los contratos que ha firmado con China y que le devuelva cada uno de los yuanes que China le ha prestado a su régimen decadente y conducente a la bancarrota. Del mismo modo, es imposible creer que a Bolsonaro lo moviliza sus convicciones democráticas. Bolsonaro pasó su vida política, que lleva 30 años, haciendo apología de un golpe de Estado, el que derrocó a João Goulart, y haciendo apología de la dictadura que inició el general Castelo Branco y terminó el general João Batista Figueiredo. Tampoco a Trump le interesa porque se trate de un déspota el que impera en Venezuela. A Trump más vale le gustan los déspotas. Y hay países o gobiernos de izquierda que tampoco están calibrando correctamente la penuria, la evidente penuria, la pesadilla que vive el pueblo venezolano. Un éxodo bíblico de 3 millones de personas es un dato que es incuestionable e irrebatible, habla por sí solo, Valentín. Claro, y ahí tocas un punto que es la propuesta esta que todavía no se entiende muy bien qué condiciones o en qué condiciones se daría de un diálogo que ofrecen México y Uruguay, pero que se lo ofrecen también al gobierno de Maduro, o sea, con Maduro a la cabeza de una de las partes, del otro lado de la oposición, cuando ya ha fracasado sistemáticamente las posibilidades de diálogo. ¿Tiene en este contexto, con más presión internacional, algún andamiento, una situación de este tipo?
Bueno, lo primero es entender que los gobiernos tengan la posición política que tengan, deben entender que no hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Los que sean conservadores no tienen que repudiar solo a las dictaduras de izquierda apoyando a las de derecha, y los gobiernos más de izquierda no tienen que apoyar a las dictaduras de izquierda y repeler solo a las de derecha. Hay dictaduras y democracias. Entender esto tiene que cimentar la visión de que, primero, no hay otra salida que no sea la negociación. Por cierto, no hay negociación si no se sientan las partes enfrentadas. Una de esas partes es Nicolás Maduro y tiene que estar en la negociación. Pero tampoco es posible reeditar los diálogos infructuosos que administraron Rodríguez Zapatero y el Papa, por ejemplo, porque solo fueron funcionales a la intención de perpetuarse que tiene el régimen de Maduro. Por lo tanto, no hay negociación que sirva si esa negociación no está apuntada a la vuelta a la democracia plena. Claudio, muchísimas gracias por este análisis. Gracias por este análisis y seguiremos hablando de este tema en próximos días.